Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. El próximo día 17 de este mes de julio, por poco, Pedro Sánchez nos va a enseñar el paquete de, es de regeneración democrática, paquete de modernización de la sociedad, un paquete de mejoras democráticas. En definitiva, ya veremos en qué queda ese paquete. De momento, ese paquete es un bulto sospechoso, porque lo que pretende es cortar por lo sano la libertad de expresión. Y lo va a hacer con los procedimientos que más duelen a algunos medios de comunicación, que es la financiación, a través de la publicidad institucional de la que es tan prolijo el gobierno de España, porque no para de aprobar partidas presupuestarias para el autobombo, para la autocomplacencia del presidente del gobierno y de su gabinete, un gabinete bastante necesitado de exposición pública y de propaganda. Vamos a ver precisamente cómo lo anunciaba Pedro Sánchez en la cadena SER, el medio que más atención y financiación recibe del gobierno de España. Absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. No hay nada. Y fíjese que el Partido Popular esté situando esto como uno de los principales elementos de su oposición demuestra que no tienen nada. Voy a comparecer el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de acción democrática, de calidad democrática del Gobierno de España. Una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la Ley de Publicidad Institucional, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha. Lo que estamos también estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Bueno, pues una limitación de la financiación a los pseudomedios, a los tabloides en digitales, en definitiva a los medios que no son afectos y que no dejan de criticar al Partido Socialista y a Pedro Sánchez y al Gobierno de España por algunas cosillas sin la mayor importancia, como por ejemplo que pueda ser imputado el fiscal general del Estado, que su esposa tenga que comparecer este próximo viernes en un juzgado, concretamente el juzgado 41 de los de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de los bulos, para parar los bulos, va a incluir también a los medios de comunicación del Partido Socialista y también al propio Partido Socialista, porque para cometer bulos, por ejemplo, vamos a hacer un breve repaso. Miren, ¿se acuerdan de aquellas maletas que estuvieron paseándose por el aeropuerto de Barajas, que venían de Venezuela, y una tal Delcy Rodríguez, que fue recibida por el ministro Ábalos, etcétera, etcétera? El gobierno no sabía nada. Decían que no sabían nada de esas maletas, ni tampoco de la visita de Delcy, que estaba proscrita, por cierto, por la Unión Europea y no podía pisar ningún territorio de la Unión Europea, y España es todavía, de momento, Unión Europea. Pues miren, el diario ABC, no sé si es un pseudomedio, el gobierno sabía más de un mes antes que Delcy llegaba a Madrid. El gobierno sabía más de un mes antes que Delcy llegaba a Madrid. Y lo documenta y lo explica el diario ABC. Un pseudomedio. Vamos a por otro. El diario El Plural, un diario proclive a las tesis progresistas, por así decirlo. El juez Peinado figura con 2 DNI distintos como propietario de varios inmuebles. ¿El juez Peinado quién es? El que lleva precisamente la causa de Begoña Gómez. Y por lo tanto hay que investigarlo. Hay que saber qué tiene, qué come, qué desayuna, en definitiva hacer una prospección profunda del juez, porque está investigando a la señora de Pedro Sánchez. Y ya se presume que algo habrá. Y vamos a ver si damos con lo que es y lo difundimos y bueno, pues lo presentamos ante la Plaza del Pueblo como tal. Otro más. Vamos a ver un titular de Infolibre. Infolibre, otro medio afecto, este no es pseudomedio, es otro medio de comunicación,
del Partido Socialista, afecto a las tesis del Partido Socialista. ¿Qué dice Infolibre? Pues que rectifica sobre un bulo. El bulo era, no sé si lo podemos ver ahora, el titular, Infolibre rectifica una información falsa sobre Feijóo y su pareja, su esposa. Veremos a continuación en qué consistía ese bulo. Vamos a ver más titulares. Por ejemplo, el vídeo de Feijóo explicando precisamente lo que estaba ocurriendo y cómo calificaba el Partido Socialista y concretamente Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, además con una efusividad tremenda, y Pedro Sánchez secundándola detrás. Y hay más cosas. Cuando estaban diciendo, después de haber rectificado Infolibre la información, que la mujer de Feijóo había recibido subvenciones de una empresa gallega, concretamente de cerámica Sargadelos. Vamos a ver ese vídeo. Estaría bien que aprovecharan algunas de sus intervenciones para explicar, ¿es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Xunta? Y decía Pedro Sánchez, gesticulaba, y más cosas. Pero lo peor de esto es que esta acusación la hacía la ministra Montero después de haber rectificado el diario El Plural. Metió la pata, rectificó, pero aún así, conociendo la rectificación, en el Congreso de los Diputados, tanto Montero como Sánchez, y dicen, y más cosas, que irán saliendo más cosas. Bien, posteriormente, y también en el mismo emplazamiento en el Congreso de los Diputados, Núñez Feijóo relataba las mentiras, los fake news de Pedro Sánchez y del Gobierno de España. El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, se lo repito 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, esto solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. En fin, bueno, pues este presidente que ni se inmuta, este es el presidente del Gobierno de España que el próximo día 17 nos va a enseñar el paquete de calidad democrática, entre otras cosas, para señalar a los medios que dicen bulos, fake news, noticias falsas, manipuladas, etcétera, etcétera. En fin, vamos a saludar a nuestros contertulios. Paco Micía, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, ¿alguna novedad? No, todo bien. Nada, de la provincia, no sé, de tus andanzas. Todo bien. No hay bien. andanza. No notas ninguna noticia ni... No hay mucha andanza. Ni buena ni mala, ¿no? Ni buena ni mala. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué te parece, don Pedro? Bueno, pues esto ya lo hemos hablado muchas veces, también se ha votado ya en alguna ocasión. Quiero decir que él ha basado un poco su presidencia del gobierno en una serie
de decisiones que ha pronunciado con mucha rotundidad antes de las elecciones, como promesas electorales o como mensajes antes de cada elección de las que se ha presentado, y luego ha cambiado con mucha cara, con mucho rostro, con mucho desparpajo y sin inmutarse, como bien decía Feijóo, pues ha cambiado esa opinión en 180 grados y le ha dado igual ese cambio de decisión o de opinión. Nosotros el ejemplo más claro que hemos tenido de este tema se contaba con los dedos de la mano en la democracia española, tanto para un partido político como para otro. Y los dos más complejos han sido pues el no a la OTAN famoso de Felipe González, que fue lo contrario de lo que dijo antes de unas elecciones, y la no subida de impuestos motivada por los hombres de negro, acordaros, por el rescate financiero que tuvo que incumplir Rajoy en aquellas elecciones. Son los dos casos más graves de mentiras tan enormes, ¿no? Tan grandes, de esos cambios de opinión tan grandes que ha habido en democracia española. Pero este lleva pues más de una docena, las manos se llenan de mentiras de cierto grosor en prime time, en entrevistas televisivas, en debates de máxima audiencia, que le han dado igual. De acuerdo. María Muñiz, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Relajada? Sí. Bueno, perfecto. ¿Algo que añadir? No, bueno, sí, que Felipe González con el no a la OTAN hizo un referéndum para cambiar de opinión. Estaría, bueno, más dirigido o menos dirigido, pero hizo un referéndum. Y el tema de los impuestos, pues se encontraron con un déficit que no esperaban y parece que, como tú mismo dices, con los hombres de negro no tuvieron más remedio que hacerlo. Y no tiene... En fin, cada uno lo justificó, ¿no? Pero es que ahora, como no hay justificación, porque es como el día y la noche, blanco y negro, en fin, pues lo que necesita, o parece que necesita este señor, es callar a todo el que le vaya a poner frente a esa contradicción. No. Y por eso es que me parece a mí que rompe muchos derechos y libertades que tenemos los españoles hace ya mucho tiempo, ¿no? Muy bien, y ya saben que todos los días en la tertulia están invitados a venir, Partido Socialista, pero una vez más se comprueba que no quieren venir, ni del Partido Socialista ni tampoco de partidos de la ultraizquierda. En su caso, hoy contamos también con la presencia de José Fernández en la Reserva Activa. Muy buenas noches, José. Soy la reserva espiritual de la... Bueno, no llegaré tan lejos, digamos, de esta tertulia, y estoy muy feliz de ser empleado y ser llamado casi siempre como invitado de guardia. Bueno, nos ha recibido a Porta Gayola con un vídeo de este señor. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que a este señor le pasa algo. No es una persona normal, no está dentro de los estándares de la salud mental habitual de la mayoría. Yo no soy un especialista, no soy un especialista en nada, ni siquiera en gacelas. Ahora todo el mundo es especialista en gacelas. Bueno, entonces he ido a un portal norteamericano que se llama The Sociopathic Style, que reúne pues, aportaciones, escritos, estudios de numerosos psicólogos y psiquiatras que abordan este asunto que está mucho más extendido de lo que podamos pensar, la sociopatía. Personas que tienen dificultades para vivir en sociedad y que con su comportamiento personal trasladan una incomodidad consigo mismos que trasladan luego al resto de personas. Y entonces he leído últimamente algo que, a ver si creéis que puede encajar en el comportamiento de la persona que describía el señor Feijóo. Los psicópatas tienden a mentir continuamente. Sus vidas conforman una interminable tela de araña de mentiras. Las mentiras pueden encuadrarse en muchos niveles moderados hasta niveles exacerbados y mentiras. Los psicópatas suelen ser encantadores, tener cierto atractivo, tener una voz de tocino de cielo, puesto que su carácter extrovertido, decidido y valiente en ningún caso son tímidos y tal. Y termina de una manera que yo creo que es muy significativa. Los psicópatas tienen una necesidad obsesiva por ejercer poder y control sobre otros. Sumado a esto, también son unos obsesos del control. Todo debe hacerse de la manera en la que deseen que sea expuesto.
Bueno. Y esto encaja muy bien en el paquete democrático que nos pretende colar. Es decir, esto antes, queridos niños... De calidad. De calidad democrática. Queridos niños, esto antes se llamaba censura, el tiempo del régimen franquista, que a este paso va a quedar convertido en una anécdota histórica en comparación con lo que nos prepara este amable vecino de la Moncloa. Pero hay que recordar que el régimen franquista se llamaba a sí mismo democracia orgánica. ¿De qué nos va a sorprender ahora que un autócrata venga a llamar a la censura, como ha dicho, paquete de calidad democrática? De calidad democrática o de regeneración democrática también. Consiste al final en cerrarle la boca al que hable mal. Soy muy pesimista. En primer lugar, la reflexión que ha hecho José sobre los psicópatas, mentirosos, tal, tengo media población. Quiero decir, esto no es fácil, vamos a estar más, vamos a meternos, ¿no? Vamos a estar más. Por no meterme con nadie. Y en cuanto al tema de la segunda parte que hablaba, el José, que sí tengo que decir que el presidente del gobierno lo que ha hecho, lo que ejecuta a lo largo del tiempo es una contradicción permanente sobre los mensajes que él suelta. Pero las contradicciones, lo que sí me sorprende es que en los casos anteriores que hemos hablado, cuando un político a nivel nacional, ¿no?, de los que ha habido fuertes, ha cometido, como bien decía María antes, un error, una promesa vaga o incumplida, nunca ha querido justificar que no mentía. Ha justificado su mentira. Ha hablado en otros tiempos, hace 10, 15, 20 años, los ejemplos que poníamos, y hablaba con claridad. No he mentido, pero he tenido que cambiar de opinión, ha habido este problema, ha habido tal, ha habido no sé cuánto. No. Pedro, el presidente del gobierno, intenta justificar que no mintió antes. O sea, claro, es que le cambia la cara. Esto también tiene una componente infantil, de patio de colegio, porque es que, claro, los niños muchas veces, cuando están en los juegos, incluso cuando hay cierto juego de competición, se compite algo, no, este no vale, este no ha valido, ¿eh? ¿Por qué? Porque le ha salido mal, en un principio, y siempre dicen, no, este no ha valido. Oye, si algo le molesta a Pedro Sánchez, modifica la ley, presenta, yo qué sé, cualquier idea que contrarreste, que le blinde. No quiero yo ser... es que pensaba que estaba a la izquierda, digo, me estoy confundiendo. El problema que tiene el señor es que nos creemos lo que dice. Mira, las medidas de regeneración democrática, esas que ha anunciado, no tienen nada que ver. No va a hacer nada de lo que creemos que ha dicho, ¿vale? Va a adoptar una serie de medidas que han sacado una resolución de la Unión Europea que tienen que ver con la transparencia de los medios de comunicación, que sí me parece. Y además esa resolución viene motivada, y no quiero yo adelantarme a algo que puedo desconocer, viene motivada por la injerencia rusa en los últimos años, que ya sabéis que ha hecho mucha historia. La Unión Europea sacó pues un paquete, una resolución, no sé cómo denominarlo, en el que venía a marcar, pues que sería interesante saber pues quién son los dueños del medio de comunicación de turno, y que el oyente, que el lector, pues sepa exactamente con quién está tratando. Pero eso no se lo va a aplicar. No se lo va a aplicar a todo el mundo. Va a ser mucho menor. No se lo va a aplicar a todo el mundo. No sé, que tiene que aplicarlo a todo el mundo. No, ¿tú crees que va a aplicar ese mismo criterio al grupo Prisa, por ejemplo? Tiene que aplicarlo, porque al final hay un criterio que también está en boga últimamente, y que posiblemente se haya quitado, que no es defender a Pedro Sánchez. Estoy hablando de lo que creo que muchas veces pues se han dado por parte de las administraciones pues algún dinero a medios de comunicación que no eran medios en cuanto a la capacidad. Muchas veces no se ha tenido en cuenta tampoco la importancia del único factor a la hora de valorar un medio de comunicación, como puede ser los EGM, como puede ser los estudios, la encuesta, o los niveles de oyentes, o los niveles de lectores, ¿no? Y eso ha hecho que hayan proliferado también, pues como bien decía Pedro, muchos medios de comunicación a cada lado. Yo es que no entiendo por qué solo se centra en un lado. A cada lado, porque hay todo el que quiere escuchar, todo el que quiera ver y quiere estar informado, pues sabe que hay algunos medios para cada sitio que son pues mucho más escabrosos. Y solo por terminar, Pedro Sánchez hablaba de la mujer de Feijóo, porque esto ya empieza a ser también algo que empieza ya a dolerme. Yo nunca he visto hablar tanto de los jueces como en estos últimos años. Sé que a cada momento le llega algo, ¿no? Ahora parece que solo se habla de los jueces,
como si nuestro problema, el de los españoles, fueran los jueces, no fueran los impuestos, no fueran nuestro futuro, los hijos, no fuera la educación, no fuera la sanidad. Ahora todo el problema son los jueces, ¿no? Y se habla mucho, no sé, aquí el primero que cada vez que sale un político de primer nivel me está hablando del juez de turno. O sea, aquí ya esas historias de los jueces solo se las he escuchado en los últimos 40 años de mi vida, los últimos 40 años de democracia, a delincuentes confesos. O sea, cada vez que han detenido a alguien, cada vez que alguien ha sido condenado a 30 años por lo que sea, decía, he tenido mala suerte. O sea, esto es como las películas americanas cuando están en la cárcel, que nadie dice que ha sido condenado, que todo el mundo dice que es inocente, ¿no? Como tradición carcelaria americana. Y yo no sé por qué se tiene que hablar tanto. Mire usted, a su mujer ya no estamos... Mira, cuando Manos Limpias denunció a la infanta, no escuché nunca, el mismo sindicato ultraderechista según el PSOE, el mismo sindicato, pseudo sindicato, todas las críticas, no escuché ninguna. Para denunciar a la infanta Elena y para denunciar a Iñaki Urdangarín, Manos Limpias era algo espectacular, donde se sumaron, lógicamente, todos los partidos de izquierda y tal. Ahora, este sindicato, entre otros, denuncia a su mujer, un juez decide imputarla o investigarla, como se dice ahora, y esto es ya una locura. O sea, ese juez, estamos a punto, por lo que vemos en algunos medios que se publican, de tener crisis de España. Es que es brutal las informaciones que recibe, ¿no? Y así es la tónica, ¿no? Y entonces, pues te quedas sorprendido, primero, y se lo digo a la gente que nos esté viendo, uno puede defender la honorabilidad de su mujer, de su familia, de sus hijos, pero que está investigada, que un juez ha decidido investigarla, y decide investigarla en base a algunos motivos que parecen tampoco no muy lógicos, ¿no? Y eso significa que no pueda hacer nada, no. Lo que sí parece sorprendente, y volvemos al caso del hermano, por ejemplo, hombre, no sé en qué quedará, no sé si acabará en nada, pero que esté trabajando en España, tributando en Portugal, que no vaya a trabajar, que no tenga un horario, que esté trabajando en una diputación justo después de tú ser presidente o candidato al gobierno, en un puesto que se saca ad hoc, pues suena así, suena mal, ya está. Y han decidido también investigarlo. Y que la batuta la convierte en una varita mágica, porque de pronto le aparecen más de 2 millones de euros de acciones de una entidad bancaria importante. Cosas de ese tipo. Sí, bueno, te da de alta en no sé qué país, entonces tiene muchos millones de repente, sí. En fin. No sé cómo no le han nombrado ministro de Economía. Porque multiplican los panes teniéndolo en casa. David, se llama David, aunque curiosamente disimulaba su nombre, se hacía llamar David Azagra, porque David Sánchez Pérez Castejón, que yo lo encuentro muchísimo más musical que Azagra, pues no le quedaba bien. Yo siempre me hago la misma reflexión. Imaginen qué no estarían diciendo algunos medios, algunos opinadores, algunos opinólogos, si el hermano que estuviera haciendo todos estos escorzos musicales fuera el hermano de José María Aznar, o que la mujer que estuviera llamada por un juez a declarar por sus relaciones como comisionista en tratos no demasiado claros o algo nebuloso fuera la señora Botella, bueno, a la que le montaron, porque hablaba mal inglés. ¿Han escuchado ustedes hablar inglés a Mrs. Bego? Pero que le da igual, que él ya ha dicho que lo de Begoña no es nada. Fíjate, pero ha dicho más, ha dicho que si imputan al fiscal general del Estado, igual, que da lo mismo. Y fíjate la agilidad periodística de Ángel Barceló, porque le dice, total tranquilidad, no tienen nada, no hay nada. Pregunta, entonces, ¿por qué se cogió 5 días para reflexionar sobre el tema este? Exactamente. Por ejemplo, por ahí podría haber tirado. Por cierto, Pedro Sánchez dice que no debe dimitir el fiscal general del Estado. Total, ¿por qué? ¿Qué tontería? Hombre, por favor. En el caso de que lo imputasen, investigación, imputación, viene a ser lo mismo. Son los maricomplejines al final de... No, además, si es que él lo ha reconocido. Él dice que es por que escrito, verdaderamente es él el responsable de esa filtración. Bien. Bueno, pues esto lo reconvierte Pedro Sánchez, que hace 4 días tenían un manual de estilo dentro del Partido Socialista que cualquier miembro del Partido Socialista que fuese llamado por el juez... Cualquier miembro del PP
que estuviera imputado se vería obligado a dejar el partido, a emascularse. Sí, exactamente, por ejemplo. Pero si es del PSOE, no pasa absolutamente nada. Exacto. Claro. Bueno, pero es que hace 4 días también este manual ético lo tenía, también lo llevaba a primera instancia el Partido Socialista, como la claridad, la diafaneidad, tal, no sé qué. Aquí somos todos muy demócratas y todos somos totalmente transparentes. Aquí si alguien es llamado, enseguida se le da de baja, se le abre un 140 expediente. años de transparencia. Exactamente, sí. Bueno, pues vamos a ver precisamente lo que decía Pedro Sánchez, que no debe dimitir el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque hay una razón de peso fundamental. Es que tiene el apoyo del partido, tiene el apoyo del gobierno. Y entonces, si el gobierno apoya a un delincuente o presunto delincuente, pues entonces, ¿qué tienen que hacer los jueces? Nada, pasar de largo. ¿Por qué? Porque viene con el aval del presidente del gobierno o del gobierno de España. Y ahí la justicia no tiene ninguna capacidad de acción. Vamos a ver ese momento también en la entrevista de la cadena SER. ¿El fiscal general del Estado debe dimitir si es imputado por la filtración de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? El fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente, es ver cómo dirigentes del Partido Popular, este fin de semana incluso, ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Y lo dicen aquellos que critican al gobierno de España por una supuesta politización de la justicia. ¿Debe dimitir o no debe dimitir el fiscal general del Estado? Creo que he sido bastante claro. Por supuesto que no tiene que dimitir. El origen de todo esto. El origen es que el fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estamos muertos, porque con ese cuajo no es posible que ninguno de los que manipular, no se puede. Es increíble. No, porque yo creo que o te daría risa no. O una cierta vergüenza de decir, bueno, si lo que acabo de decir, cómo hilo yo esto. Yo no soy abogado, pero tú que sí lo eres. Lo que ha hecho el fiscal general del Estado presuntamente es un delito. Hombre, pero es que lo ha reconocido. Pero es decir, que el presidente del gobierno ampara a que la máxima figura de la Fiscalía... 3/4 de lo mismo, mira dónde está el juez Garzón. Vaya. Por 3/4 de lo mismo. Pero que a él le da igual. Es decir, que el presidente del gobierno ampara a un presunto delincuente porque forma parte de las preferencias del partido del gobierno. ¿Es así? Sí. Bueno, el que luego dice, esto se está pareciendo cada vez a una dictadura, vamos camino de Venezuela, dice, qué exagerado eres. Qué exagerado. Es difícil, estando dentro Eso decían, Paco, eso decían en Venezuela. Sí. Bueno, eso, cualquier exiliado venezolano te dice exactamente. Es verdad que los mensajes son tan... Vamos a ver, el problema es que antes esto se lo escuchábamos hablar a lo mejor a gente de Podemos, cuando empezaba Pablo Iglesias, como eran tan irrisorio en cuanto al cómputo general de los votos y tal, pues te reías y decías qué barbaridad. No, es que se lo está escuchando un presidente del gobierno, o se lo escucha un ministro del gobierno de España, o se lo escuchas a alguien por el estilo. Mira usted, filtrar datos es un delito. Si por eso lo van a imputar, por filtrar datos. Es el fiscal general del Estado y está filtrando datos que no puede filtrar. Que hay poco que investigar, que lo ha dicho él. Luego, y además, los jueces, las fiscales que han ido han dicho que lo ha dicho él y él mismo ha dicho que lo ha hecho él. O sea, con esas bases, ¿qué falta o qué separa a este señor de ir dando un paseo por la calle y que diga, ¿de quién es eso? Exprópiese. Ya, pero tú decías que parece no, que está de moda. Es que no quiero ser maximalista. Mira, en Estados Unidos, estamos hablando del Supremo, que hoy, por ejemplo, he escuchado una frase de Feijóo, que no suene como crítica, pero tal, decía Feijóo, el Supremo está más dotado de jueces progresistas, que además han tenido cargos en gobiernos de... Constitucional, perdona, que han tenido cargos en el gobierno del PSOE. Pues sí, es una evidencia y puede ser una reflexión. Eso, que el Constitucional, que bueno, que tiene ciertas dudas sobre el tema que vaya a decir lo de la amnistía por el tema tal. Sí, ¿vale? Claro. Hombre, si piensas que el Constitucional, una de sus condenados de los seres. Es decir, que una de los miembros del tribunal condecorado por Griñán acaba absolviendo a Griñán. Nadie duda de la democracia en Estados Unidos.
y ahí sí que hay una elección en el Supremo, en este caso el Constitucional americano, ¿no? A dedo, eligiendo ideológicamente. Eligiendo ideológicamente el presidente de por vida, ¿vale? Y nadie duda de la democracia americana. El problema es que yo estoy con Feijóo en el hecho de intentar cambiar el concepto de elección de los jueces para los tribunales, en este caso el Supremo, el Constitucional. Es verdad que también es una evidencia, si queremos ser justos, por eso están locos perdidos el gobierno de izquierda, loco perdido. Claro, es que hay sectores poblacionales donde nos guste o no nos guste, pues hay más conservadores, y ya está. Y entre los jueces hay más conservadores, por lo que sea, ideológicamente, por la educación, por la cultura, por la razón que sea, no me preguntes, por las posiciones. Y te pongo un dato, el 57% de los jueces están afiliados a algún tipo de organización, no voy a llamarlo sindicato, pero organización gremial, sí. ¿Vale? Es que no sé si también he dicho la palabra gremial, porque no sé si son sindicatos o gremiales. Colectivo. El 14% y bajando solo a Jueces para la Democracia, que es teóricamente esa organización gremial progresista o de centro-izquierda. O sea, del 100%, solo un 57%. Progresista, Paco. Bueno, progresista lo que se llama esto, izquierdista lo que queramos llamar. Entonces, yo comprendo que tú te enfades pensando, oye, aquí no rascamos bolas, es que no tenemos un voto. Como a lo mejor no tienen un voto en los, no sé, en sectores, tú sabes que sociológicamente hay sectores donde diversos partidos no tienen un voto. No te iba a imaginar Podemos, ¿no? Y como te puedes imaginar, estoy convencido que está todo lleno de jueces, fiscales y tal de Podemos. Pues, irónicamente hablando, no puede haber, es que no puede haber. Sí lo habrá, pero no en un porcentaje significativo. O sea, si yo, y voy a ponerte otro ejemplo, si yo soy un miembro de la Fuerza de Seguridad y Cuerpos del Estado, que entro en una profesión, entiendo yo que porque tengo algo que me gusta de la profesión, por tanto soy, entre comillas, vocacional, no puedo ser anarquista, María. Lo había, claro que lo había, y también hay errores en todos sitios, quiero decir, pero si tú eres, ¿cómo voy a ser anarquista vacunista y meterme en la Guardia Civil a trabajar? Sí, pero tú estás estamos hablando de un error de concepto, ¿no? Tú estás diciendo que la inmensa mayoría de los jueces, o una gran cantidad de los jueces, son conservadores. No digo conservadores como votantes del PP, no me refiero a eso. Bueno, pero es que eso no es así. Es que la justicia, los jueces no están politizados. Es que no están para eso. Los jueces están para aplicar las leyes. Lo anormal es que esa ley se aplique de una manera o de otra porque te promueva un partido u otro. O sea, que en realidad eso debería dar igual. Hay una evidencia, y solo cortarte. Si nosotros hablamos del ciudadano de Almería y provincia, en las últimas décadas, el 70%, o sea, de cada 10, 7, son conservadores. ¿Por qué? Porque desde hace 15 años, pero en esta provincia se vota a un 70% al PP o a un partido de derechas y a un 30% a tal. Yo no estoy diciendo que tú, yo, Juan, Pepito o el cámara que nos está grabando sean de derecha o de izquierda. No, estoy diciendo que ideológicamente la provincia de Almería es una provincia, vamos a llamarla como quieras, conservadora, de centro derecha, pero porque los datos están ahí, ¿no? Pero que eso no tiene que ver con aplicar la ley de una manera o de otra. No, por supuesto que no. De hecho, normalmente es pacífico cómo se aplican las leyes en un tribunal. Que si yo me encuentro un guardia civil de centro derecha no aplica bien la ley o me multa mal, no. Lo que pasa es que en el Constitucional, no sé si esta mañana, se ha producido una cosa pues que no deja de ponerte los pelos de punta. Se han cargado toda la investigación, la sentencia y la resentencia del tema de los ERES. Se han dicho lo contrario, que 10 jueces de la audiencia primero, de la instrucción segundo. Que estamos hablando de un dinero que tenía que ir destinado a los parados y que había 70. Un dinero de casi 700 millones de euros. Pero es que el Constitucional tiene competencias para esas cosas. El Constitucional no está para revisar sentencias. Para ver las garantías constitucionales. Lo que hace falta saber es qué resorte tiene un Estado de Derecho para atacar o por lo menos cuestionarse esa sentencia. Porque yo no lo sé. Pero tiene que tener alguno. Y si no falla, tiene esa puntita de problema el Estado de Derecho. A mí me parece extraordinariamente grave eso. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho se está socavando a través de esta política. Esta política que tiene una serie de injerencias en los medios de comunicación, en los jueces, en la justicia, en definitiva, pues que lo quiere todo a su medida. Decía Paco Amicián,
es que parece ser que antes no se hablaba tanto de los jueces, parece que son modas que vuelven, van y vienen. No, es el paso previo, esto es, digamos, es el escalafón. Aquí se van dando pasos. Los pasos para llegar a un totalitarismo son precisamente acabar con los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación críticos con el poder establecido, que quiere ser omnímodo, que quiere ser totalitario, que lo quiere controlar todo y que no admite crítica. Y si hay crítica, enseguida la cancelan, que es lo que está ocurriendo, pero desde hace ya algún tiempo. Yo eso lo sé bien. Aquí el Partido Socialista tiene una persecución con algunos medios de comunicación y en concreto con este programa. Es que ya hace mucho tiempo. No hace tanto tiempo. Y claro, eso es una cosa que dices, ¿y por qué es esto? Porque se van dando los pasos. Si controla los medios de comunicación críticos y controla la justicia, ya tienes al país en tus manos. Ya tienes el control. Ya puedes tener el control bolivariano 100%. ¿Sabes? Y ya puedes hacer lo que decía José Fernández, pasar por la calle y decir, ¿y aquello de quién es? Expropiese. ¿Sabes? Lo puedes hacer, porque ya no tiene ningún juez. ¿Quién te lo va a afear? ¿Un juez? Nuestra Constitución, por favor, no me gusta que seáis tan exagerados. Nuestra Constitución, que sí. nuestra Constitución, que sí. Europa. No me creo que esto sea tan fácil como llegar al modelo venezolano, que sí, que hemos escuchado muchas versiones, que hemos escuchado muchos caminos, que sí, que lo hemos visto, pero aquello era distinto. Nos guste o no nos guste escucharlo, era distinto. Porque hace más calor allí. Bueno, pero escúchame, no te reirás, pero el calor tiene que ver. El calor tendrá que ver. Pero los exiliados venezolanos que viven en España eso es verdad. Lo dicen exactamente eso. No, ¿cómo va a suceder? Hay que pensar en la Venezuela de los eso años 70. Eso pensábamos nosotros cuando estábamos allí. En la Venezuela de los años 70, aquí. que era un país próspero, con petróleo. Es imposible que la sociedad pueda evolucionar a esta situación. Bien. Y si tú acabas haciéndote con el control de la justicia, es decir, te blindas por un lado y tener el garrote dispuesto para el medio de comunicación que levante la mano y decir tabloide, que se cancele, entonces nadie te tose, te perpetúas. Total, que tenemos que pasar a la clandestinidad. Bueno, ya me veo yo en Radio Filabre. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y vamos a hablar un poco, porque también hay algunas noticias locales. Pocas, porque ya estamos en verano. 100% verano, y hay pocas cosas, pero ha aparecido una nueva serpiente veraniega, estival. En este caso concreto es el tren. Esto es nuevo, ¿no? Sí, el tren, pero ojo, no es el AVE. Ahora se trata de una conexión ferroviaria de cercanías con el Levante y el Poniente. A ver cómo y por dónde y de qué manera. Exactamente, María. Esa es mi pregunta. A ver cómo, por dónde y de qué manera. Enseguida volvemos. Hasta ahora.